Luis Ángel, adelante, por favor. Sí, buenas tardes. Bueno, pues a mí me tocó presentar al arquitecto Miguel Fernando Elizondo Mata. Es doctor de arquitectura por la UNAM, con mención honorífica. Es egresado de la primera generación de maestría en diseño bioclimático por la Universidad de Colima. Es arquitecto de la Universidad de Guadalajara. Cursó un posgrado de ordenamiento ecológico e impacto ambiental en la Universidad Politécnica de Cataluña, en Barcelona, España. Ha sido becario de la Karl Duisberg Gesellschaft en el Ministerio de Medio Ambiente de Hessen, Alemania, sobre manejo y disposición final de desechos peligrosos. Es profesor investigador de la FEIT de la Universidad de Colima y Facultad de Arquitectura de la Universidad de Guadalajara. Ha sido docente invitado en diversas universidades, tanto públicas como privadas, en México y otros países. Es profesor fundador de la Escuela de Artes Plásticas y Populares del Instituto Cultural Cabañas en Guadalajara. Ha hecho estancias cortas de investigación en la Columbia University, Campus New York, y la Texas University, Campus Austin. Cuenta con diversas publicaciones en México y el extranjero. Formó parte del equipo fundador de Dirección de Ecología del Estado de Colima y fue su director durante 6 años. Obtuvo el primer lugar en la primer bienal de arquitectura Lucio Uribe del Colegio de Arquitectos del Estado de Colima. Es director del Centro Nacional de Capacitación y Diseño Artesanal, CENCADAR, en el Centro Cultural de Nogueras, de la Universidad de Colima. Ha sido miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 de CONACYT, ponencias, conferencias y talleres sobre temáticas sobre arquitectura bioclimática, patrimonios arquitectónicos y sobre construcción con tierra y bambú en México, Panamá, Guatemala, Colombia, Ecuador, Suiza, Alemania e Italia. Viajes de campo sobre el bambú en Colombia, Ecuador, Costa Rica, y es fundador del Laboratorio Experimental de Bambú en el Centro Universitario de Gestión Ambiental de la Universidad de Colima y miembro del Consejo Colimense del Bambú, ACE Bambúpol. Y listo. Bienvenido, maestro. Adelante. Muchas gracias, Aldo. Pues ante todo, un agradecimiento a la Universidad de La Salle Pachuca por la invitación para estar presentes en esta conmemoración del Día Mundial del Arquitecto. Gracias por invitarme para volver después de varios años a La Salle Pachuca. Hace algunos años me tocó estar con ustedes impartiendo un diplomado de impacto ambiental de las edificaciones. Bueno, agradezco también a la doctora Paulette Escalona, la directora de la Escuela de Arquitectura, por su invitación. Y vamos a hablar sobre el bambú. El tema específico es bambú, el material del futuro. Siguiente, por favor. Bueno, el bambú, para empezar, es un pasto gigante. El bambú no es un árbol. Mucha gente piensa que es como si fuese un árbol. Provee de un material muy similar a la madera, que tampoco es madera, pero es un pasto gigante, es un zacate gigante. En el mundo existen 1.642 especies conocidas. Muy frecuentemente se incrementa este número porque los botánicos están descubriendo cada rato más especies. Esta planta puede llegar a crecer hasta 35 metros de altura y 30 centímetros de diámetro. Algunas especies. El bambú cubre más de 30 millones de hectáreas de tierra en todo el mundo, en 4 continentes, excepto Europa, todos los demás, en África, en Asia y América Latina. Es la planta que se considera de más alto crecimiento en el mundo. Como ya mencionaba, algunas especies, las más grandes de bambú gigante, pueden medir hasta 35 metros fácilmente. Siguiente, por favor. Bueno, este es un tema importantísimo con todo el escenario del cambio climático y la gran carga de contaminación que generan la producción y uso de los materiales industrializados para la construcción. Pues el bambú es una excelente herramienta de almacenamiento de carbono. Como toda planta, el bambú almacena carbono, pero es de las que tienen más capacidad de hacerlo. Durante un periodo de 30 años, 1 hectárea de plantas de bambú y sus productos pueden almacenar hasta 600 toneladas de carbono. Aquí debo decir que
que el bambú, inclusive ya utilizado en la construcción de una casa o de cualquier tipo de proyecto, sigue capturando carbono durante toda su vida útil. O sea, no se termina la captura de carbono a la hora que cortan el bambú de la plantación y lo llevan o lo habilitan para poder construir. El bambú en la construcción sigue capturando carbono, eso es muy importante. Bueno, el bambú también sirve para otras muchísimas cosas. Hay un adagio chino que dice que el bambú es la planta de los 1000 usos, pero resulta que hoy en día hay más de 10,000 usos para el bambú registrados. Y va desde alimento humano, alimento para los animales, carcasas, para diferentes productos. En el tema de la construcción, pues se puede tener el bambú en pisos, en la misma construcción de la estructura de una vivienda. Se usa para medicinas, para hacer vestido del ser humano, para textiles, biocombustible, tiene muchísimas aplicaciones. Pero bueno, el día de hoy vamos a hablar específicamente del bambú y su uso en el área de la construcción, o en el entorno de la construcción. Simplemente como dato complementario, debo comentarles que 1 metro cúbico de cemento, no de concreto, sino de cemento, para que nos demos una idea, emite 3 toneladas de CO2 a la atmósfera. Una casa de 100 metros cuadrados, convencional, requiere de al menos 3 metros cúbicos de cemento y cerca de media tonelada de acero para poderse construir. Estos materiales emiten durante su fabricación cianuros y consumen un gran volumen de agua. Bueno, tampoco pretendemos que el bambú sea el único material de construcción. Una excelente alternativa bajo la óptica sostenible, pero no es lo único. La siguiente, por favor. Bueno, la solución basada en la naturaleza para restaurar las tierras degradadas es el bambú en muchos aspectos. Las raíces del bambú y sus rizomas pueden alcanzar hasta 100 kilómetros por hectárea. Disminuye la presión sobre especies forestales ya presentes en los ecosistemas. Pueden vivir hasta 100 años. Puede elevar el nivel freático y recuperar la fertilidad incluso en suelos más degradados. Por ejemplo, en Colima tenemos en las faldas del volcán una plantación, la más grande del estado, en Colima, que se plantó sobre un lugar pues, que era totalmente estéril, porque pues, tenía capas de lava de erupciones antiguas del volcán, y hoy en día es un bosque precioso. El INBAR es el organismo internacional, la red internacional de bambú y el ratán, que aglutina pues, países prácticamente de todo el mundo, y que se dedica a la investigación y al fomento para el desarrollo a partir del bambú y el ratán. En el 2014, todos los estados miembros de esta organización del INBAR se comprometieron a reforestar 5 millones de hectáreas de tierras degradadas con bambú para el desafío de Bonn. Siguiente lámina, por favor. El bambú es una parte clave en los paisajes biodiversos. Se convierte finalmente en el receptáculo donde se dan las interacciones de ecosistemas, de la fauna, de otras especies también de la flora, y entonces es un elemento sumamente importante desde la óptica ambiental. Siguiente. Pero bambú en México, tenemos antecedentes de que el bambú viene de Asia o está en Asia, los pandas comen bambú, pero en México, siguiente por favor. Resulta que en las antiguas civilizaciones ya el bambú era utilizado, hay una apropiación del bambú dentro de los usos y costumbres de las culturas antiguas. Simplemente como 3 ejemplos muy concretos, les comento que Acamapixtli, primer gran tlatoani de Tenochtitlan, su nombre significa el que sujeta las cañas o bambú con la mano. Esa es la imagen que tenemos abajo a la izquierda. Luego, el tercer emperador, Chimalpopoca,
significa escudo humeante, pero en su imagen representada en los códices, tiene su bastón de mando, de hecho una vara de bambú adornada. Lo pueden ver en la imagen de arriba a la izquierda. Y luego, una de las deidades de los aztecas, Yacatecutli, que era el dios del comercio, tiene o porta como bastón de mando también un bambú con todo y rizoma, con todo y raíz. Entonces aquí nos queda claro que el bambú está muy cerca de nosotros desde hace muchísimo tiempo. Siguiente, por favor. Bueno, en México también hay, como ya vimos, hay bambúes, hay de las 1.650 especies a nivel mundial, de las 687 especies que hay en el continente americano, también hay 67 especies que son mexicanas, pero debemos de decir que hay dos tipos básicamente de bambú, dos grupos muy generales, que es el bambú leñoso, que es lo que es el tronquito de bambú, que es lo que el culmo se llama técnicamente, y los bambúes herbáceos, que es como un zacatito. Son los dos tipos de bambúes. Siguiente lámina, por favor. En México, como les decía, bueno, hay 61, no 67, 61 especies de bambú silvestres, 57 son leñosos y 4 bambúes son herbáceos. El estado de Chiapas es el que más especies de bambú tiene, con 28 especies de los dos tipos, herbáceos y leñosos. Y de las 61 especies, 39 son endémicas. Eso es un rango interesante, importante de lo que es el bambú en México, a nivel de presencia, el bambú mexicano. Siguiente, por favor. Bueno, y resulta que en Hidalgo hay bambú, señores y señoras, señoritas y señoritos. Resulta que tenemos presencia de 3 familias de bambú en el estado de Hidalgo. La chusquea, que tenemos en el círculo rojo sobre el mapa de climas del estado de Hidalgo. La guadua, que creo que es muy importante, no creo, es muy importante para lo que tiene que ver con construcciones por su resistencia, y los otateas o los otates, que también son utilizados desde hace muchísimo tiempo para diferentes artefactos y artículos que sobre todo en zonas rurales se utilizaban y se siguen utilizando. Ustedes pueden ir a cualquier mercado y pueden encontrar las mulitas que son como bastones para que los viejitos puedan caminar, son de otate. Por ahí también en algunas comunidades hacen camas de otate, sillas de otate. No es un bambú resistente como para hacer la estructura de una casa, pero sí de alguna manera contribuye para el tema de la arquitectura, para la generación del hábitat humano. Por ejemplo, los bajareques. Los bajareques, que es la combinación de madera, de bambú, de tierra, de paja. Entonces es una de las técnicas constructivas ancestrales y que ya se ha actualizado también bastante, pero sin perder su esencia y su origen. Y la guadua. Les comento que la guadua es muy famosa a nivel mundial, pero la guadua angustifolia Kunt, que es de origen sudamericano, en Colombia, en Ecuador, en Perú, hay guadua, y se ha estudiado mucho desde prácticamente el año 2000, porque un año antes, en el 99, hubo un sismo devastador en el eje cafetero de Colombia, y el mundo científico volteó hacia el bambú, porque las únicas construcciones que quedaron en pie en ciertas zonas del eje cafetero que fueron afectadas por dicho sismo fueron construcciones de bambú. Entonces se ha hecho mucha investigación, se sigue haciendo investigación en Sudamérica sobre esta especie, y es la más difundida en muchos aspectos por su gran resistencia. Se conoce como el acero vegetal. Y en México hay muchas plantaciones comerciales hoy en día que producen ese tipo de bambú, pero las guaduas mexicanas, siguiente lámina, por favor. Las guaduas mexicanas también son muy resistentes, pero no han sido sumamente estudiadas, no, han sido muy pocamente estudiadas, muy poco. Bueno, hay 5 guaduas en México, y aquí tenemos una que nos interesa mucho, que está ahí señalada con el circulito rojo, la guadua amplexifolia.
Ya se han hecho estudios, no los suficientes, pero que nos permiten darnos cuenta de que esta guadua mexicana, la plexifolia, que tiene presencia en Hidalgo y en otros estados de la República, tiene cualidades de construcción muy similares a la guadua sudamericana. Sin embargo, todavía falta mucha investigación para poder desarrollar algo al respecto, y también que se empiece a producir, que se genere la investigación para poder producir ese tipo de guadua en plantaciones comerciales, porque lo que tenemos presente hoy en día, pues está presente, pero de manera natural. No se produce ni se reproduce técnicamente, y entonces falta mucho por investigar. Uno de los principales problemas con la guadua plexifolia, igual que las otras guaduas mexicanas, es que tiene una gran cantidad de espinas, más que la guadua sudamericana, y su manejo en plantación es sumamente costoso. Y eso es uno de los inconvenientes hasta ahorita para poderla propagar en plantaciones comerciales, pero su potencial es tremendo para el área de la construcción. Aquí tenemos otras guaduas también, ahí en el listado. La guadua velutina, que es la que está ahí en el último lugar de la escala de la simbología, se producen sobre todo comercialmente ya en el estado de San Luis Potosí, y también con estudios de su resistencia de manera muy buena. En San Luis Potosí se usa mucho la guadua velutina. La guadua culeata también se está investigando mucho en Puebla, en Veracruz. Pero bueno, en el caso del estado de Hidalgo, una asignatura para universidades, centros de investigación, es definitivamente el trabajar sobre la guadua amplexifolia. Adelante, por favor. Bambú y construcción. Bueno, vamos a ver algunos tópicos de bambú y la construcción de manera general para que vayamos conociendo más acerca de este material y sus maravillas para poder construir con él. Siguiente, por favor. Bueno, es un esquema muy sencillo donde quiero explicar que hay tres tipos de formas básicas de construcción con bambú. Al centro tenemos en el círculo amarillo construcciones solo de bambú, pero resulta que el bambú es tan polifacético que se convierte en una interfase constructiva porque es compatible con la tierra, con la madera y con otros materiales naturales, pero también en la otra escala de la construcción, también es compatible con el cemento, por ejemplo, con el acero en algunos casos, que ya veremos también. Y entonces es una maravilla este material. En algunas zonas de Asia, del sur de Asia, se acostumbra a construir totalmente con bambú. Y bueno, en nuestras circunstancias, hoy en día de México, yo pienso, en una opinión muy personal, que lo ideal sería el que se construya de manera mixta, es decir, el bambú combinado, ya sea con tierra y con madera en el lado de los materiales naturales, o bambú y cemento y acero en el otro extremo. O sea, que haya una combinación, inclusive podría, como es una interfaz entre materiales, aunque sabemos que de manera tajante, por ejemplo, la tierra y el concreto no se llevan, no ligan, y no es conveniente combinarlos. Cuando hay presencia de bambú y es utilizado adecuadamente, podría haber alguna combinación de estos materiales. Siguiente, por favor. De la cuna a la tumba, el bambú como material de construcción. Un poquito aquí nos podemos explicar con este breve esquema por qué es tan sostenible el uso del bambú en la arquitectura. Es un círculo virtuoso, y podemos ver aquí de la parte superior desde la plantación, luego hacia la derecha la habilitación del material para poder construir, y de ahí su uso para la construcción, y luego su reciclaje, y ya reciclado pues se puede volver otra vez a la plantación como materia orgánica de abono, pero se incorpora pues otra vez a la naturaleza porque es un material totalmente natural. Siguiente, por favor. Bueno, el bambú consta de varias partes, lo que es una vara de bambú, un culmo de bambú, como ya les mencioné. Entonces, para efectos constructivos, bueno, ahí tenemos en los letreros de la parte izquierda del esquema, las diferentes partes del bambú y sus nombres. La parte de abajo
bajo tierra, pues es el rizoma y raíces. Luego, a partir del nivel de piso, nivel de tierra hacia arriba, la cepa, la basa, la sobrebasa, el varillón y el copo. Para usos estrictamente estructurales en las construcciones, se utilizan básicamente la cepa y la basa. Hay quienes usan también para ciertos elementos la sobrebasa, pero básicamente cepa y basa son los elementos de bambú para uso estructural. Ojo, no quiere decir que sean los únicos elementos de la planta de bambú para construir, porque también la sobrebasa, como digo, el varillón, también se pueden utilizar para otros elementos no estructurales en las construcciones. Siguiente lámina, por favor. Bueno, las formas en las que se habilita el bambú para poder construir son 4, principalmente 4 son las formas en que podemos utilizar. Arriba a la izquierda tenemos lo que se llama el culmo, que ya vimos cuál es el culmo, cortado pues, según la medida que lo vamos a utilizar. Las medidas comerciales más utilizadas pues, son de un largo de 6 metros, pero se pueden utilizar hasta 10, 12 metros. Esa medida de 6 metros se estableció a partir de los camiones que transportan el bambú, o sea, no necesariamente a partir de sus características de resistencia. Entonces, el bambú es, bambú rollizo también se conoce así, los culmos, es un elemento que se utiliza mucho sobre todo para la estructura, las estructuras hechas con bambú. Luego tenemos con número 2 la regleta, que es un culmo, pero rajado en el sentido vertical de la vara, o sea, del culmo, ya cortado, se raja en diferentes partes y esas tiras se denominan regletas. Luego, es muy versátil porque tenemos la esterilla con el número 3, y la esterilla es que la vara de bambú completa, el culmo, le hacen incisiones en los nudos por fuera con una hachuela, y en un punto determinado se le hace una rajada desde arriba hasta abajo como si fuese una disección. De tal manera que ese bambú, que era un cilindro o un conoide, porque de hecho el bambú no es cilíndrico, es con forma cónica. Entonces, el punto es que la esterilla tiene, la esterilla tiene la posibilidad de, una vez que se raja, de convertirse en un tapetito, una especie de alfombra que se usa mucho para plafones, para recubrimientos también en muros, y entonces es una maravilla de su versatilidad de posibles usos. Y el cuarto tipo de uso del bambú es un tablero, que aquí se usa mediante procesos de transformación semi-industriales o industriales, y que es a partir de regletas que se van uniendo con pegamento con presión y con calor, y van generando laminados tipo el multiply, y que llegan a tener una gran resistencia. Insisto, para este tipo de usos, pues ya se requiere de tener una capacidad instalada para producir de manera casi industrial, semi-industrial, industrial, mientras que las 3 primeras partes, culmo, regleta y esterilla, se pueden utilizar prácticamente de manera artesanal y con muy poca herramienta. Siguiente, por favor. Bueno, resistencia y rigidez del bambú comparado con otros materiales, con el concreto, con el acero y con la madera. Masa por volumen. Y entonces tenemos en la segunda fila, o en el segundo bloque, con blanco la resistencia y con verde la rigidez. Podemos ver que el acero es el material con más resistencia de los 4 que están en la gráfica, pero luego, por ejemplo, el bambú tiene más rigidez que el acero, en promedio. Y luego viene la madera, y al final el concreto. Entonces, aquí nos podemos empezar a dar cuenta más o menos de las cualidades constructivas que tiene este material maravilloso. La siguiente, por favor. Aquí tenemos una comparativa de la resistencia mecánica de 3 variedades de bambú comparada con el acero, valores promedio, porque, bueno, tanto en el acero como también, y principalmente en el bambú, las resistencias dependen de muchas variables, de la región donde está cultivado, de si es un terreno donde hay acceso, por ejemplo, a las orillas de un cuerpo de agua o algo así, o si está en zonas más serranas, donde es más hostil la forma de poder
hacer que se dé esta planta, y que por cierto es más resistente cuando es bambú de ese tipo de lugares así pues más agrestes. Bueno, pero entonces tenemos que primero tenemos el acero. Tenemos a la compresión en color amarillo, 3.500 kilos sobre centímetro cuadrado. Luego tenemos en el segundo bloque la guadua angustifolia Kundt, que es la guadua sudamericana, con 1930 kilos por centímetro cuadrado. Y luego, en tercer lugar, el Bambusa aujami, y en el último lugar, la Bambusa vulgaris. El Bambusa aujami se considera como semiestructural, pero ya veremos más adelante que se ha construido también cosas muy importantes con esta especie de bambú. La Bambusa vulgaris, que mucha gente considera que no tiene valor constructivo, aunque sí de repente hay algunas construcciones que sí muy ingeniosamente resueltas que se pueden hacer también con este bambú. Pero bueno, en cuanto a la flexión, podemos ver que el bambú, el guado angustifolio, es mucho más flexible que el acero. Y en el tema de tracción, pues sí, el acero tiene 2.800 kilos por centímetro cuadrado, sí tiene la mayor resistencia y la tracción, seguido casi a la par entre la guado angustifolia y el Bambusa aujami. El Bambusa vulgaris ya queda muy atrás. Y bueno, esa es como una ventanita para poder ver de manera genérica cómo es que se comporta el bambú comparativamente con el acero. Siguiente, por favor. Mitos sobre el bambú en la construcción. 5. Siguiente, por favor. Mito número 1. Las casas de bambú son para gente pobre. Falso. Históricamente, el bambú ha sido utilizado en todos los países donde hay presencia de él, sobre todo en zonas rurales, y desde hace muchísimos años, desde hace muchísimo tiempo. Sin embargo, ha venido siendo despreciado, ha venido siendo visto pues como un material de poca monta y como signo de bajo estatus social y económico. De hecho, bueno, aquí en México la gente que construía con bambús en zonas rurales, pues decía, no, pues yo ya hice mi casa de material, o sea, de cemento, de tabique, de acero. O sea, como un signo de estatus. Y bueno, aquí está una frase del arquitecto Simón Vélez que tenemos ahí en la imagen. El arquitecto Simón Vélez, que cuando recibe un premio en la Bienal de Venecia, él dice la frase que tenemos ahí consignada en la lámina: el bambú no es para pobres ni para ricos, es para personas. Hoy en día hay construcciones de bambú para gente súper pudiente en temas económicos, empresarios, políticos, sobre todo en Colombia, en Sudamérica. Bueno, aquí también en México ya empieza a darse un caso similar. Y también para gente muy, muy pobre. O sea, entonces es para personas el bambú, no es para pobres ni para ricos, dice Simón Vélez. Siguiente, por favor. Segundo mito: el bambú se apolilla y no sirve para construir. Bueno, pues es falso, porque el bambú, igual que la madera, se pudiera apolillar si no es tratado, si no es inmunizado. Entonces el bambú desde tiempos ancestrales se ha inmunizado con métodos vernáculos, con métodos que se hace por la misma gente en el campo, pero en años recientes, en décadas recientes, se ha estandarizado, entre comillas, un poquito, un proceso para preservar el bambú a partir de sales de boro, que de hecho es un proceso que se utilizaba en la madera, para la madera, y también se aplica ahora el bambú de manera muy exitosa. En este caso, bueno, se puede inmunizar con sales de boro de varias maneras. En este caso de las imágenes, es por inmersión de los culmos de las varas. Antes de meterlo en la pila con la solución de boro, disuelta en agua, en la foto de abajo podemos ver, se le agujeran todos los tímpanos o todos los diafragmas que tiene el bambú con una varilla de acero,
para que pueda entrar la solución preservante por todo el bambú y así dura pues varios días. De alguna manera, el bambú tenemos que es un material que se convierte prácticamente en inmune, puede durar muchísimo tiempo, se muere uno primero antes de que se eche a perder, dura muchísimo el bambú. Aquí podemos también citar el caso de Colombia, que tiene normas sumamente estrictas para el uso de bambú en la construcción. Les doy la comparación, por ejemplo, que en México una casa de interés social hecha de concreto, las financieras le otorgan una vida útil de 50 años, aunque sabemos que es más, pero para que se den una idea, 50 años para una casa de concreto. Mientras que en Colombia, aquellas construcciones de bambú que cumplen cabalmente con las normas tan exigentes que tienen la ponderación de una vida útil de 70 años. Entonces, pues aquí nos podemos dar cuenta de que es un material sumamente durable en cuanto a, y queda inmunizado de la polilla y sirve para construcciones, obviamente. Siguiente lámina, por favor. Utilizar bambú garantiza construcciones confortables. Híjole, es que también es una gran falsedad. Una gran falsedad porque dicen, es que el bambú es térmico. O sea, ciertamente el bambú tiene muchas cualidades como material de construcción desde el punto de vista termofísico, pero no hace milagros. El bueno o el malo es el arquitecto. Yo he visto construcciones de bambú preciosas que son dignas de una revista internacional, una revista de arquitectura, y que son inhabitables, que uno se tiene que salir en la noche porque es prácticamente soportable estar adentro. Y también he visto casas de concreto perfectamente diseñadas de acuerdo al clima. Entonces aquí el tema, el punto neurálgico es que se diseñe de acuerdo al entorno natural y climático del sitio donde se va a construir, sea cual fuera el material. Obviamente, insisto, el bambú tiene muchas bondades, pero no hace milagros. Siguiente, por favor. Cuarto mito, las casas de bambú no son durables. Bueno, yo les hablaba hace rato del eje cafetero colombiano. En ese eje cafetero colombiano hay algunos pueblitos así repartidos por el eje cafetero, y hay por ahí un pueblito que se llama Salento, igual que otros, como digo, que bien podría catalogarse si estuviera en México como pueblo mágico. Aquí tenemos una construcción de 2 pisos, llegué a ver hasta construcciones de 6 o 7 pisos habitadas, con este sistema constructivo en terrenos muy accidentados, con sótanos y más sótanos, y bueno, 7 niveles, 6, habitado totalmente. Pero bueno, en este caso de la foto, es una construcción que data de hace más de 150 años. Imagínense nomás. Es desde hace más de 150 años y está construido de bajareque, allá en Colombia le llaman bareque, que es madera, bambú, tierra y paja. Y bueno, aquí podemos ver que está totalmente habitado y en perfecto estado de conservación. Entonces, si una construcción de bambú tiene más de 150 años, creo que es falso esto de que las casas de bambú no son durables, ¿verdad? Creo que aquí nos queda clarito. Siguiente, por favor. El quinto mito, las construcciones de bambú no resisten los sismos. Bueno, aquí tenemos un grabado, bueno, un dibujo que se publicó en una revista alemana, todavía en el siglo XIX. Y bueno, no tiene que ver, lo que voy a decir, aclaro, no tiene nada que ver con que haya sido en esa casa de esquina un negocio de venta de ataúdes. No tiene nada que ver. No hay ningún mensaje subliminal. Aquí tenemos que después de un sismo se documentó con este dibujo esta casa de Bajarec. Es en Costa Rica. Y podemos ver que la casa no se cayó. Lo que pasó es que se cayó en el enjarre exterior. Los enjarres interiores tal vez se cayeron, pero seguramente ninguna persona salió herida o muerta por este sismo. Pudieron salir por su propio pie. Y es que la estructura
no se colapsó, simplemente tumbó los aplanados, los enjarres. Siguiente, por favor. Bueno, arquitectura de bambú en el mundo. Debo decirles que podemos pasar horas y horas presentándoles casos, fotografías de construcciones de bambú a lo largo y ancho de todo el planeta, pero no tenemos tiempo para eso. Entonces va a ser una muestra muy pequeña, muy pequeña, pero que les puede dar una idea clara de qué es la arquitectura del bambú en el mundo hoy en día. Siguiente, por favor. Miren, empezamos con estos plafones. Son en China, son construcciones chinas contemporáneas. Miren, en el caso de la izquierda, vean las posibilidades compositivas, plásticas del material. Y sumamente ligero, además. Perdón. En el caso de los paraguas invertidos que cubren las columnas, porque las columnas reales son de otro material, nos da muchas posibilidades estéticas y formales. Vean la foto de la derecha. Se me reseca el gaznate. En la foto de la derecha tenemos un plafón permeable a la luz y vean los efectos sobre el muro. El muro no es de bambú, pero vean qué posibilidades de manejo de la luz y qué posibilidades de composición, de geometría nos brinda. Siguiente, por favor. De bambú se hacen hasta tejas. Aquí tenemos una teja tradicional del sureste asiático, que son sumamente sencillas de hacer, perdón, y tienen una gran resistencia en caso de vientos fuertes y huracanes. Y son muy sencillas de hacer y o sea, tienen gran resistencia a los elementos naturales. Perdón. Recuerdo el ejemplo que nos daba George Tam, un gran constructor con bambú, de un jardín botánico que construyó en Florida, que después de un huracán muy fuerte, él pensó que se iba a colapsar totalmente, y cuando fue a ver la construcción que había hecho, después del huracán, vio que nomás le faltaban unas cuantas tejitas. Imagínense la resistencia. Siguiente, por favor. Miren, en el caso de vivienda popular, también hay casos, híjole, muy significativos de bambú de fechas recientes. Por ejemplo, les doy un dato. Una casa de bambú comparativamente con una de concreto o de mampostería, para que se den ideas de costos. Por ejemplo, en Colombia, en Ecuador, una casa de bambú puede costar alrededor de un 30%, tal vez un poco más, un 30% menos que una casa de concreto, al mismo diseño, a mismos metros cuadrados, o sea, con las mismas condiciones espaciales. En Costa Rica, en el Programa Nacional de Bambú, lograron hacer viviendas populares a la mitad de costo de lo que costaría una casa equivalente en concreto o en mampostería. Entonces, este programa nacional de bambú fue muy exitoso porque son casas rurales repartidas por todo el territorio del país en Costa Rica. Cerca de 4,000 casas hicieron. Y aquí tenemos arriba a la izquierda una fotografía que yo tomé hace un par de años, y pueden ver una casa que se construyó alrededor de 1990. Vean en la foto de abajo, a la izquierda, el proceso constructivo y un detalle del mismo proceso a la derecha, donde está el obrero ahí trabajando. Es un sistema de bajareque, pero bajareque moderno, entre comillas, bajareque encementado. Se le apostó allá en Costa Rica el bajareque encementado. Y bueno, cuando tiembla, cuenta la gente que cuando tiembla, en vez de salir corriendo fuera de su casa, se quedan ahí en la hamaca o se quedan allá dentro
de la casa porque está más seguro adentro que afuera. Eso dice la gente de Costa Rica. Siguiente. Bueno, otro caso muy exitoso de vivienda popular se dio ya en fechas muy recientes, hace un par de años, tal vez 3 años, en Filipinas, con un diseño de casa de bambú también a partir de bajareque encementado, y que también es de vivienda popular, pues para gente muy, muy pobre, y que aguanta los tifones. Entonces, bueno, ya sabemos que los tifones, pues es el equivalente de los ciclones, acá en el área geográfica de nosotros, en el continente americano. Siguiente, por favor. Pero también se hacen otras obras de otro tipo con bambú. Este es el aeropuerto de Barajas en Madrid. Vean ese precioso techo, bueno, en este caso es el plafón del aeropuerto de Barajas, está hecho con bambú. Es con bambú mozo de origen chino. Vean el manejo del material. Creo que salen sobrando las palabras, ¿verdad? Y esto ya tiene varios años que se construyó. Siguiente, por favor. Volvemos a Colombia, Armenia. Una de las ciudades más afectadas, decía el cafetero, con aquel sismo del 99, tanto que derrumbó una preciosa catedral del virreinato, de la etapa virreinal, que la gente quería mucho esa catedral, que estaba hecha de piedra y adobe. Se colapsó totalmente, se hizo polvo. Entonces, el arquitecto Simón Vélez construyó una catedral alterna ahí en el mismo sitio donde estuvo antes la catedral original, hecha totalmente de bambú. Aquí podemos ver la magnitud de la construcción. Pueden ver ahí en la parte inferior algunas personas, la parte superior algunas personas, para que se den una idea de la escala de esta obra. Y al fondo se ve pues la salida del templo. O sea, esta foto fue tomada de una área cercana al altar, al presbiterio. Entonces esto nos da una idea de las posibilidades del bambú. Bueno, debo decir ahorita que estamos viendo esta obra de Simón Vélez, que Simón Vélez fue un hito, o ha sido un hito, sigue siendo, en la arquitectura de bambú, porque anteriormente a él, pues los claros en las construcciones de bambú, pues sí, ya vimos en Salento que eran muy resistentes y todo, pero no permitía grandes claros. Vean los claros, vean la distancia entre columna y columna, por ejemplo, en este templo, en esta catedral. Y lo que pasa es que Vélez le sumó al bambú el uso de cemento en los nodos o en las uniones de pasta de cemento y acero a partir de tornillería y de pasadores. Entonces, estos detalles de utilizar un poco el cemento y el acero con el bambú, lo potencian de manera tremenda. Y entonces Vélez es un hito, como dije, en el tema de construcciones con bambú. La siguiente, por favor. Bueno, otra vez vivienda social, vivienda popular. Esto es en la costa de Manabí, hace un par de años. Aquí tenemos casas, son casitas de 2 niveles. Y bueno, es otra propuesta que tenemos también. Es también bajareque encementado, aunque viendo el espesor del paño de los muros entre la estructura de bambú, eso pareciera que es más delgado que el bajareque encementado. Entonces tal vez sea el muro tendinoso, que es un sistema constructivo todavía que tiene el muro más delgado que el bajareque, que básicamente es una especie de lienzo de yute o un material similar que se tensa en el bastidor de bambú, se pone alambre de púas como si fuera una telaraña y se encementa por ambos lados y ya queda el muro tendinoso. Entonces esto es en Ecuador, en la costa de Manabí. Siguiente, por favor. Bueno, les hablaba hace un momento del caso de George Stam. Aquí tenemos una obra muy, muy especial del maestro Stam. En la parte superior izquierda tenemos una maqueta prehispánica
de alguna cultura primigenia en Ecuador. Y a partir de esa maqueta, Stam la recrea y genera una obra contemporánea, que es lo que tenemos abajo. Es la Casa del Cacique, en honor a la maqueta de cerámica prehispánica. La Casa del Cacique se ubica en la costa de Punta Prieta, en Manabí, Ecuador, y esta obra, esta construcción se hizo para que fuera un restaurante. Y entonces tiene vista, como podemos ver en la foto de la derecha, cuando está en proceso de construcción, pues tiene vista directa al mar, está a nivel de playa prácticamente. Está una obra muy interesante de George Stam. Siguiente, por favor. Bueno, aquí tenemos un pabellón, también muy interesante, formalmente, espacialmente, donde podemos ver todas las posibilidades que le puede dar el bambú. Aquí debo de comentar algo. Les decía hace rato que en Asia se usa mucho el bambú, así pues, a intemperie. Y bueno, es sabido que el bambú debe de protegerse lo más posible de la lluvia, del sol, en términos generales, porque requiere más mantenimiento y más cuidado. En la medida que el bambú es enlucido o está protegido por diseño, con un buen techo y con un buen sobrecimiento para evitar salpicaduras de la lluvia o escurrimientos de agua, puede durar mucho más. Por ejemplo, las casitas que vimos de Costa Rica, una de las primeras que hicieron, también le hicieron con el bambú que les decía de Bambusa vulgaris, que ese no se considera para construcción, pero yo vi casas de más de 30 años de construidas que estaban en perfecto estado, pero estaban enjarradas por todos lados. Entonces, esa es una de las cosas del bambú. El tema del mantenimiento, es una palabra que no conocemos mucho, o que, bueno, sí la conocemos, pero la soslayamos mucho en México, o en general en América Latina, que es darle mantenimiento a cualquier tipo de construcción. Pero en el caso de la arquitectura de bambú, sí es sumamente importante, muy importante que tenga mantenimiento permanente, sobre todo cuando es bambú expuesto a la intemperie. Pero, bueno, aquí vemos de manera formal, de manera compositiva, una obra muy importante, este pabellón de bambú. Siguiente, por favor. Bueno, seguimos en China. El arquitecto colombo-italiano Mauricio Cárdenas Laverde diseñó y construyó para el INBAR su pabellón en una Feria Mundial de Horticultura en Beijing, con una extensión sumamente generosa de terreno, inclusive hasta con techos verdes encima, como podemos ver. Y todo fue construido con bambú. Es una obra también sumamente interesante en tiempos recientes del arquitecto Cárdenas Laverde, un exponente realmente importante de la arquitectura contemporánea con bambú. Siguiente, por favor. Bueno, una de las obras maestras más recientes con bambú se ubica en Indonesia. Es realizada por Ibuku Studio, es un despacho de arquitectura, en colaboración con George Stam, que ya lo mencioné, y con el Atelier One de un despacho de ingeniería muy prestigiado. Y es el gimnasio, el arco gimnasio de la Green School, una obra paradigmática también con bambú en Java, en Indonesia. Y ya ha sido galardonada, a pesar de que es muy reciente su creación. Entonces vean las posibilidades, no solamente formales, sino estructurales y espaciales que nos puede dar el bambú. Es magnífico, es excelente todo lo que se puede hacer con bambú. Vean qué magnificente ejemplo tenemos aquí, con este espacio para el deporte de los niños y jóvenes que se educan en esa escuela. Siguiente, por favor. Bueno, de ahí brincamos hasta México, porque, pues, ¿qué creen? En México también se hace arquitectura de bambú y de muy buena calidad. Este es un proyecto del taller de arquitectura regenerativa OJTAT, de Ricardo Leiva. Centro de Educación Temprana para Niños Mazahuas. Hagan de cuenta, como un CRIS de Teletón, pero para niños indígenas.
y hecho totalmente de bambú. Es en el Estado de México, construido hace un par de años. Y aquí debo comentarles algo muy importante. No está hecho con guadua angustifolia acunt, con la guadua sudamericana, que ya también se produce en México, como ya mencioné, sino con una guadua nativa en su gran mayoría. O sea, la gran parte de la estructura se hizo con guadua velutina, que también ya la mencionamos, la que se usa tan frecuentemente en la Huasteca Potosina. Siguiente, por favor. Y bueno, aquí tenemos un proyecto sumamente interesante. Jardines de México en el estado de Morelos. Es un proyecto en el que tampoco se utilizó guadua angustifolia acunt, que se supone que es el bambú más resistente del mundo. Este bambú que se utilizó es bambusa oljami, que por ahí vimos algunos de sus valores de resistencia en la gráfica que pasamos hace ratito, y que se considera, entre comillas, como semiestructural. Imagínense si fuera estructural. Entonces es un prodigio de la ingeniería este proyecto. Es un proyecto sumamente interesante y pues para quien pueda ir a Morelos puede visitar Jardines de México para que lo vean vivo. Siguiente, por favor. Bueno, aquí tenemos una de las obras de bambú maya. Esta se ubica en Palenque, Chiapas. Es la central camionera de la línea de autobuses AEXA. Es piedra, los muros son de piedra, y vean, la cubierta totalmente es de bambú. Vean el manejo espacial, vean la estructura, vean las posibilidades del material. Muy interesante, las posibilidades que nos da el material. Siguiente, por favor. Bueno, fíjense que a últimas fechas, la zona maya, en el estado de Quintana Roo, particularmente Tulum, se ha convertido en la meca del bambú, en la meca de la arquitectura de bambú, pues donde los principales arquitectos buscan construir o quieren diseñar y construir en esa zona. Ese lugar se ha convertido realmente en un sitio sumamente importante hoy en día. Y diversos arquitectos, tanto mexicanos como extranjeros, pues quien construye en Tulum está como punto y aparte, ¿no? Vean qué estructuras tan interesantes. Aquí, si se fijan, bueno, no es bambú rollizo, no es culmo, sino es regleta, son regletas. Entonces, regletas empaquetadas, si se fijan, como en paquetitos, y están unidos con fleje metálico, ese que se ocupa para las cajas y los bultos y los envíos. Y aparte también seguramente tiene pasadores de bambú o clavos de bambú por ahí, para que tenga una rigidez una vez que tiene la forma buscada, en este caso las formas circulares, y que tenga la rigidez y la resistencia necesarias para la estructura. Siguiente imagen, por favor. Un arquitecto joven, que está haciendo cosas muy, muy interesantes en el tema de bambú en México, es Martín Abdí Mortera. Ahí lo vemos de repente en la foto de la izquierda, arriba viendo la construcción, supervisando la construcción. Estas son también elementos constructivos que él realizó también en Tulum. Entonces, fíjense que curiosamente en diferentes partes del país están surgiendo arquitectos jóvenes muy, muy buenos, están generando trabajo de mucha calidad en México. Entonces, uno de ellos es Martín Abdí Mortera, y aquí un ejemplo de su trabajo. Siguiente, por favor. Este es otro ejemplo de lo que podemos ver en Tulum. Vean el manejo bueno, es un caso parecido a la primera foto que vimos de la arquitectura china contemporánea, si se acuerdan. Este abanico invertido, bueno, no, es un abanico pues invertido o no, no es en realidad la columna está escondida dentro pero vean el manejo formal, cómo enmarca el espacio, vean, está en un entrepiso, ahí donde está la mesa de comedor y las sillas allá atrás, el comedor, vean, y en la parte de abajo hay otro nivel construido, tal vez hasta más, y vean el panorama hacia la izquierda con la vegetación exuberante, y vean la hamaca gigante, que está muy de moda, por cierto, en ese tipo de construcciones. Siguiente, por favor.
También en Tulum tenemos un ejemplo de este año de Guardianes Palmaya Hotel, de el despacho de arquitectura mixta, que también está haciendo cosas sumamente interesantes, de muchísima calidad en la Riviera Maya. Y también es un proyecto de este año, recién lo acaban de terminar, al parecer. Y bueno, vean el uso del bambú, la posibilidad formal, la calidad de la estructura, todo lo que podemos lograr a través del bambú. La siguiente, por favor. Un caso bien interesante. Hace unos meses se dio a conocer este proyecto que se está realizando. Todavía no se ha construido. El despacho de Lucila Aguilar Arquitectos, o sea, Lucila Aguilar Mexicana, anuncia que se va a realizar Ixua, Barrio Palenque. Esto se pretende que sea una especie de pueblo mágico, totalmente sostenible. No va a haber vehículos ahí, va a estar a unos metros de la estación Palenque de Tren Maya, y según sus promotores y según el despacho de Lucila Aguilar, este va a ser la primera comunidad construida 100% con bambú en el mundo. Esperemos que llegue a buen fin. Apenas se anunció hace unos cuantos meses que se estaba trabajando en el proyecto. Siguiente, por favor. Bueno, pero ¿qué creen? También las vacas sagradas de la arquitectura han volteado hacia el bambú. Aquí mencionaremos solamente dos casos. El primero de ellos, Renzo Piano. ¿Alguien se podía imaginar que Renzo Piano ha trabajado con bambú? Bueno, Renzo Piano trabajó con experimentos de métodos de conexiones de culmos de bambú en el workshop de París en 1997. Tenemos aquí las dos imágenes son en su despacho, en su estudio, que parece más bien taller, si se fijan, taller así como de carpintero y todo esto, ¿no? Vean en la foto de la izquierda cómo tenemos ahí un ejemplo de las conexiones que él diseñó y que experimentó con ellas, y que pues empezó a jugar con las posibilidades del material. De hecho, Renzo Piano es uno de los arquitectos contemporáneos también muy reconocido por buscar la sostenibilidad en la arquitectura. Siguiente, por favor. Y bueno, llegamos a Frei Otto. Frei Otto, aquel arquitecto alemán, premio Pritzker, que se hizo mundialmente famoso por el proyecto de la construcción del Estadio Olímpico de Múnich para las Olimpiadas del 72, que seguramente, bueno, pues prácticamente todas las escuelas de arquitectura se estudia esa obra arquitectónica, el Estadio Olímpico de Múnich, como ejemplo en su momento de arquitectura vanguardista, de materiales ultramodernos. Pues resulta que Frei Otto fue un arquitecto muy prolífico en cuanto a escribir libros, y uno de ellos que escribió es Bambús Bambú, IL31. Es un libro exclusivamente sobre arquitectura de bambú, donde Otto hace una descripción, un análisis de la arquitectura de bambú en todo el mundo, y establece sus bondades y sus limitaciones. Frei Otto fue pues prácticamente un pionero en el tema del bambú, en la arquitectura contemporánea. El libro de Frei Otto, IL31, se considera como una de las Biblias del bambú para aquellas personas que quieren construir con bambú, diseñar con bambú. Pues es lectura ineludible el libro de Frei Otto, ineludible, y sobre todo hace énfasis en el bambú para diseñar y construir estructuras ligeras, pero estructuras con formas sumamente interesantes, orgánicas, algo fabuloso. Siguiente, por favor. Aquí tenemos una de las páginas de su libro, del IL31, y vean una imagen que nos representa las posibilidades formales para cubiertas ligeras con el bambú. Vean qué diversidad, qué riqueza formal, como que
nos queda claro después de ver estas imágenes, estos dibujos de Frei Otto, que el único límite para poder diseñar con bambú es la imaginación. Pero bueno, no solamente la imaginación así a ciegas, obviamente tiene que tener sustento estructural, tiene que tener un estudio muy importante también de la transmisión de cargas y todo lo que se hace para cualquier material, pero vean la diversidad de posibilidades del material. Frei Otto es realmente un pionero de la arquitectura. Muy bien, la siguiente, por favor. Como colofón de esta presentación, quiero que veamos una reflexión que hace Frei Otto al final de su libro, escrito en 1985, el IL-31 que vimos en la lámina anterior. Y bueno, él cierra su participación en el libro con el siguiente pensamiento, con la siguiente reflexión. Debemos considerar como un desafío encontrar y propagar materiales de construcción para los países en desarrollo que sean alternativas económicas a los materiales industrializados, es decir, nuevos materiales, más humanos, estéticamente valiosos y económicos, sistemas constructivos a partir de materiales orgánicos. El bambú es el material del futuro. Y el futuro es hoy. Muchas gracias por su atención. Siguiente página. Bueno, ya no salió, pero era el agradecimiento. Muchas gracias por su atención, por su presencia en esta presentación. Y bueno, no sé si va a haber sesión de preguntas o se pasa para después, pero bueno. Pues muchísimas gracias, Miguel. Ha sido muy interesante y sobre todo la pasión con la que nos platicas esta línea a la que te has estado dedicando en los últimos años, pues es súper interesante. Seguro que habrá preguntas. Las vamos a guardar al final, dado que llevamos un retraso que nos produjo esta falla tecnológica, y con gusto al final las vamos a concentrar si no tienes inconveniente. Claro que sí. Gracias.